Bueno, mis hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Empecemos este tiempo en oración. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos esta preciosa bendición de poder reunirnos una vez más como hombres en torno a ti primeramente, pero sabiendo que tienes un propósito precioso para con nosotros, en que a través de esta herramienta educativa que es Pablos, Señor, nosotros podamos concientizarnos de muchas áreas de nuestras vidas que quizás por falta de autoinspeccionarnos, de mirar un poquito hacia adentro, de pronto teníamos descuidado. Te damos gracias por todo lo que ya has hecho en nosotros hasta el día de hoy, hasta esa lección 4 que veíamos en la clase anterior, pero gracias también por lo que vas a hacer en nosotros con esta lección 5 y 6 que veremos en esta noche si se nos apareja el tiempo. Pero Dios toma el control de estas lecciones, toma el control, Padre Santo, de la persona que nos va a compartir, Padre Santo, esta preciosa enseñanza que es nuestro pastor Bernardo. Te pedimos que lo uses, te pedimos que le des sabiduría, inteligencia, gracia, Dios amado, que tú como agua viva corras a través de él y que seas tú llenándonos realmente de lo que necesitamos en esta noche. Te damos gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos darás. Y ponemos esta clase en tus manos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Entonces le damos la bienvenida a nuestro pastor Bernardo. Muy buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Se le El, escucha. el micrófono no se le escucha a mi pastor. Pero, pero parece que si lo tuviera abierto, pero no se le escucha. Buenas No noches, de escucha pronto lo nada. tiene cerrado, hermano. Es que ahí aparece abierto. Ahí cerró. Ya me conecté por acá. Que no, Perfecto. no. Ahí sí me escuchan. Perfecto, pastor. Amén, ahí sí, Bueno, pastor. Buenas ok, ok. noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, pastor, Permítame, gracias a Dios. permítame, yo conecto esto entonces acá al, porque por eso la quería usar el computador porque lo tengo descargado. Pero bueno, no fue posible porque me está molestando. Permítame un momentico y traigo una base para colocar el celular. Un momentico. Listo, pastor. Bueno, esperemos un momentico. Buenas noches. Hoy no alcanzo a acompañarla. Estoy en la reunión de los caballeros. Y van a estar un poco solos porque tenemos gente enferma en el dicho que no van a venir los grupos. ¿Qué más, hermana Martina? Bueno, ahora sí, M aquí. Ya tengo la base. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bendecido, Bien, pastor, buenas pastor, noches. gracias a Dios. Bueno, Buenas noches. gloria a Dios, gloria a Dios. Ya el hermano Bien, Alejo pastor. oró. Yo les quiero decir que, bueno, aunque no los he acompañado en todas el proceso de las capacitaciones, en lo poco o mucho que he visto me ha parecido un material espectacular, un material maravilloso. También estuve compartiendo el sábado con las mujeres. En todo el sábado me puse peluca y falda y me fui con el de las mujeres. Entonces, vamos a abrir la palabra del Señor. Bueno, perdón, vamos a abrir la cartilla en la página 27. Página 27 dice lección 5, Jesús nuestro compasivo proveedor. Y vamos por un momento a pensar, ¿no? Esa expresión, Jesús nuestro compasivo proveedor. Y analicemos un poco esos dos términos, ¿no? El ser compasivo y el ser proveedor. Y por un momento tratemos de meditar en esos dos conceptos. ¿Cómo vemos el concepto compasivo y proveedor? Alguien tiene un concepto de Jesús, bueno, esa frase, ¿no? Compasivo proveedor. ¿Qué idea le viene a la mente sobre la palabra compasivo? Sí, Él nos provee a pesar de nuestra forma de ser, ¿no? De nuestro ser.
Ujú. Él nos provee a pesar de nuestra forma de ser, a pesar de nuestras forma de vida. Pero es interesante la palabra compasivo, ¿no? Escuché alguna vez decir que la palabra compasión significa sentir con las entrañas, o sea, más allá del corazón, es sentir con las vísceras, es ver la necesidad del otro. Hay gente que dice, yo vi tal cosa y se me revolvió la máquina. O sea, acá es que se nos revuelve la máquina, en el caso de Jesús diríamos, al ver la necesidad del ser humano. Y esa palabra proveedor significa que suple para cualquier tipo de necesidad, porque normalmente nosotros asociamos la palabra proveer como para nuestras necesidades materiales. Pero aquí lo vamos a ver, es lógico, al suplir Jesús la necesidad de este hombre fundamental, suplió muchas otras necesidades. Bueno, muy bien, vamos a leer el texto bíblico y luego vamos a trabajar una pregunta. Dice, vamos a mirar Marcos, capítulo 10, 46 al 52. ¿Quién lo quiere leer? Marcos, capítulo 10, 46 al 52. ¿Alguien quiere leer esa porción de las Escrituras? Amén, pastor. Aquí estoy. Gracias. Bueno, lea, hermano Fabio, por favor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una grande multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Amén. Gracias, hermano Fabio. Vamos a pensar por un momento, ¿qué lucha le confiaste a Dios esta semana? ¿Qué lucha le confiaste a Dios esta semana? Y yo quiero, bueno, no tanto hablar de esta semana, sino de la semana inmediatamente anterior. Quiero comenzar yo diciéndole, bueno, la semana antepasada, por razones del cumpleaños de mi cuñada, por causa del grado de mi cuñada, debimos viajar a Neiva. Y pues uno muchas veces tiene la economía así ajustadita, ¿no? Y un viaje de eso, pues a uno le sale, bueno, yo tenía que hacer, ya que dije, voy a ir a Neiva, entonces digo, voy a aprovechar, la placa de la moto se me la había puesto toda blanca, entonces voy a aprovechar, voy a ir a tránsito y a pedir la nueva placa. Y bueno, en todo caso, yo me eché al bolsillo casi 500 lucas, pensando que me iba a sobrar, y me quedó fue faltando. Y cuando llegué acá, pues tenía que pagar recibos, tenía que hacer una serie de cosas. Yo no puedo decir que yo oré y que yo le pedí a Dios, no. Yo me acordé, yo digo, bueno, yo a fulano le presté tanto, bueno, entonces yo creo que la persona que le había prestado me ha dicho, no, el 25 se lo doy. Entonces yo hice cálculo, pero pues no era mucho, ¿no? Eran como 100 y pico. Entonces yo dije, bueno, eso no me alcanzaría. Pero vaya sorpresa que alguien me mandó un mensaje al Nequi diciéndome, pastor, yo le consigné como 150, le consigné allí como un detallito. Entonces yo en este caso, ¿no? Aquí está preguntando, ¿qué lucha le confiaste a Dios esta semana? Yo podría decir que la semana pasada pues tuve no fue una preocupación grande, no fue algo así como grande, pero no quiero pasar por alto el hecho de cómo Dios suple tanto nuestras necesidades grandes. Por eso estamos hablando de Jesús, nuestro compasivo proveedor. O sea, Él a veces, porque yo no puedo decir que yo oré tantas, no, simplemente le dije, bueno, Señor, no sé, necesito suplir estas necesidades que tengo para que no me quede ningún recibo sin pagar, para que, pudiera acompañar a mi cuñada en su grado. Pero Dios fue maravilloso y proveyó para poder hacer esas vueltas. Y quisiera escuchar, ¿no? Algunos de ustedes, posiblemente para algunos de ustedes,
ha sido alguna situación que usted le ha confiado a Dios, de un problema de salud, de un problema con un familiar, de un problema con un hijo. Entonces, aquí nos dice, ¿hay alguien que está dispuesto a compartir? ¿Alguien de ustedes quiere compartir qué le confiaron a Dios la semana inmediatamente anterior o esta semana? Amén. Amén. Siga, mi hermano Luis. Pastor, buenas noches. No, pues sí, Buenas noches. compartiendo y sobre todo con la palabra de Dios en las circunstancias que nos vemos y en las crisis que tenemos, esas cargas que no se nos retiran, pidiéndole, papito Dios, que estas circunstancias se retiren, tener una salud, una sanidad buena, que es la riqueza que Dios nos da. Lo más importante es eso. No interesa el dinero, interesa la salud y la sanidad que el Padre Santo nos puede dar. Y es lo más que le pedí a papito Dios sobre estas situaciones. En la mañana, en la noche, lo que sea, porque el que sabe pedir, Dios le dará. Pero hay que saber dar para que también dé. Y no, toca, como dice la palabra ahí, saber uno prever las cosas, porque como así uno se desespera, pues peor la situación. Pero no, confiando en Dios, que Él nos da la fortaleza y la ayuda, y confiando en Él primeramente, toca seguir adelante en las situaciones que se presentan, pero con la ayuda de Él primeramente, y el apoyo de los amigos, los compañeros de toda esta iglesia que tenemos, y que es lo que más me tiene a mí enamorado y amañado, con tanta amistad tan buena, es lo más importante, lo más lindo, lo más bello de uno tener. Esa es mi petición y mi palabra que puedo hablar aquí esta noche en esta reunión tan especial. Amén, hermano Luis. Imagínese, mi hermano, cuántas veces habría pedido este hombre, ¿no? Bueno, ni siquiera, la Biblia ni siquiera lo menciona. Dicen que la palabra Bartimeo significa hijo de Timeo, o sea que ni siquiera era conocido por su nombre. Es decir, a veces somos tan ignorados, a veces crecemos en ambientes de tanta, digamos, socialmente no somos nada reconocidos para los hombres, pero el hecho de que aún ni siquiera por nuestro nombre se nos reconozca no significa de que Jesús nos haya olvidado. Y la Biblia no menciona qué edad tenía este hombre, pero era ciego y bueno, da a entender que él perdió la vista, porque él dice que recobre la vista. Hubo otros casos donde Jesús ministró personas ciegas de nacimiento, pero en el caso de Bartimeo, era un hombre que quizás fue un hombre útil en su vida, trabajador, con su matrimonio, con su hogar, posiblemente con su familia, pero quizás alguna infección en la vista, quizás algún problema hizo que este hombre perdiera la vista. Y se imaginan la situación que este hombre estaba viviendo en un país, en un contexto donde las personas diferentes son tratadas diferente, ¿no? Son en el sentido a veces negativo. Hermano Luis, hace favor, cierra el micrófono para que no me cause interrupción. Gracias, hermano Luis. Entonces, yo quiero que por un momento tratemos nosotros de ubicarnos el hermano Luis habla de una situación que le está presentando a Dios. No sé cuánto tiempo lleve el hermano Luis con ese clamor a Dios, pero quiero decirles a usted hoy, mi hermano Luis, y a muchos otros de nosotros, que Jesús es nuestro compasivo proveedor, nuestro misericordioso proveedor, porque lo que le clama este hombre a Jesús es: Jesús, ten misericordia de mí. Voy a leerles un texto que aparece aquí en Hebreos 12, 1 y 2. Dice así: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Me gustaría que alguno de ustedes, ¿qué idea que toma de esta frase, de este pasaje leído? ¿Hay alguna idea de estas que le llame la atención? ¿Hay alguna frase de esta que hemos leído de Hebreos capítulo 12, 1 al 2, que usted dice, wow, yo me quiero quedar con esto? Yo me quiero esta noche quedar con esto. ¿Hay alguno de ustedes que pueda decir, yo me quedo esta noche con esta frase? Los escucho. Dicen los que hacen contenido, leo sus mensajes, escucho sus comentarios. Entonces quiero escuchar sus comentarios. Vaya proyectando, mi hermano Alejo, las imágenes y ahí vamos a ir analizando las imágenes. Entonces, quisiera que alguno de ustedes, si tiene algún comentario con respecto al versículo leído, ¿hay alguna inquietud que le llame la atención de este pasaje? Bueno, vamos. Yo quiero comentar algo de este pasaje antes de entrar en las preguntas que el hermano Alejo está proyectando ahí. Con respecto a este texto de Hebreo, dice que nosotros es que estamos rodeados de una multitud de testigos. Algunos consideran que esos testigos son ángeles, otros consideran que, teniendo en cuenta que este pasaje está escrito en el contexto previo de lo que habla de los grandes de la fe, algunos hablan como que la historia de esos hombres de la fe debería ser vista para nosotros como testigos que están viendo lo que nosotros estamos haciendo, o sea, no que ellos vuelvan acá y vean, ¿no? Sino como su historia es como si nos sirviera de testigo para la fe nuestra. Indistintamente de quiénes son esos testigos, quiero que tomemos el consejo, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos una carrera por delante. Esa carrera, pues, principal tiene que ver con la salvación, con nosotros caminar hacia la salvación. Hermano Manuel, ¿quién levantó la mano? Sí, pastor, buenas noches y buenas noches a los hermanos. Bendiciones. Dios le bendiga. Sí, pues un aporte que quería pues hacer en base a este versículo, a una parte, lo que acaba de leer el pastor, que dice que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahí me parece algo importante de dos temas. Uno es la carrera. Dice que no es correr como un trayecto, sino es una carrera. Podemos entender, por ejemplo, que si vemos en el deporte, en el ciclismo, hay unas carreras de ciclismo que duran 20 etapas y los ciclistas cada día tienen que afrontar diferentes terrenos. A veces tienen que correr por terrenos llanos, a veces por terrenos montañosos, a veces tienen que correr algo que llaman una crono, donde miden la velocidad. Y ellos, pues, a pesar de que muchos son preparados, hay algunos que sobresalen en algún terreno porque sienten que les va bien. Y al final de la carrera, pues, lógico, todos van a llegar a una meta. Tal vez a algunos les va a ir mejor que a otros. Pero entonces me llama también la atención que dice que con perseverancia, como si lo comparamos nuevamente con una carrera de ciclismo, ellos, la palabra perseverar significa seguir cada día con esfuerzo y no rendirse. O sea, en el momento en que un ciclista se cansa, ellos pues se retiran, simplemente ya no corren más esa carrera. Lo mismo nos puede suceder en esa carrera que nos lleva a la salvación. Todos los días para nosotros son terrenos diferentes. A veces pasamos por el terreno llano y pues no tenemos dificultades, pero a veces sí nos toca pasar por terrenos de montaña donde tenemos que sacar nuestro doble esfuerzo, pero pues Dios, y aprendemos con este versículo, esta porción, que debemos seguir corriendo con perseverancia, o sea, sin desmayar. Gracias, mi hermano Manuel. El hermano Luis Galindo levantó la mano. Sí, pastor, muy buenas noches. Sí, buenas noches, mi hermano Luis. Adelante.
Está, pastor. Bueno, listo. Yo veo dos cosas en especial en el pasaje de Hebreos y habla de teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos. Si bien, pues, por un lado está el mundo espiritual que, pues, como cristianos y creyentes, primero que todo en esto, creo que tenemos, como bien indicaba el pastor, unos testigos que están, digámoslo, viéndonos detrás del velo, que bien, como dice el pastor, pueden ser esos seres angelicales, el mismo Dios, perdón, nuestro propio Señor Jesucristo, y pues ya yéndose un poquito más de pronto pues al campo no bíblico, hay quienes dicen que pues esa nube de testigos también la conforman parte de esos santos que ya partieron y que están en la presencia del Señor y desde allá están como testigos de lo que está sucediendo con la iglesia de Jesucristo. Eso, digamos, hablando de esa parte del más allá, de la parte espiritual. Pero aquí nomás cuando uno está en cualquiera de los contextos en donde uno se está desempeñando, bien sea en el trabajo, cuando los compañeros del trabajo o las demás personas que están alrededor de uno saben que uno es cristiano, están todo el tiempo pendiente, poniendo el ojo a ver cómo es que se comporta uno, cómo es que uno está caminando, cómo es que uno está tratando a las demás personas, cómo es que uno está resolviendo sus situaciones, y también hace referencia a eso, a esa nube de testigos que tenemos alrededor todo el tiempo, tanto creyentes, porque muchas veces se encuentran creyentes y a veces pasa por contextos que uno se encuentra con creyentes que muchas veces no parecen creyentes. Entonces, nuestros propios hermanos muchas veces son testigos de esos errores, de esas debilidades que tenemos en nuestro carácter, cosas con las cuales estamos luchando todavía. Y los no creyentes, que son los que más están a la expectativa de cómo estamos caminando. Eso por un lado. Y por otro lado dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Se hace una separación, habla de dos cosas diferentes ahí ese pasaje. Una cosa es el pecado que nos asedia, pero dice también todo peso. Entonces cuando leo esto lo relaciono un poco con el texto que nos habla de Bartimeo, que dice el versículo que no se leyó, el 51 y 52, dice, entonces él arrojando su capa, Bartimeo en el momento en que fue llamado por el Señor, dice que lo que hizo fue arrojar su capa. ¿Cuál es ese que lo asocio directamente con esto que estamos leyendo aquí en Hebreos? Para Bartimeo, ¿cuál era la capa que lo alejaba de su sanidad? Eso que le gritaba, soy ciego. Eso que le decía a los demás, soy ciego, que era su capa. Entonces habla de cosas que en el temperamento pueden ser cosas que nos están estorbando, cosas a nivel de nuestras emociones, heridas sin sanar, y por ese aspecto puede ser también esos pesos que no nos dejan caminar. Gracias, mi hermano, muy amable. Vamos a mirar, ahora sí, mi hermano Alejo, coloque la imagen de las preguntas que aparecen allí. Dice aquí, ¿sabías que? Ahí nos describe, y yo creo que eso tiene mucha aplicación hoy, tal vez no así como lo describen allí. Dice que, ¿sabías que en la época de Jesús se identificaban a ciertas personas por las ropas que vestían? La pregunta es, ¿la ropa qué representa en cuanto a la vida de una persona? ¿Lo externo o lo interno? Representa lo externo, ¿cierto? Lo externo, pastor. Lo externo. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros somos muy dados a medir a las personas por lo externo. Y a nosotros, y lo externo no siempre tiene que ver con la ropa, ¿no? Pero ahí dice que, bueno, que habían personas que a los religiosos, la ropa dice que llevaban un rótulo de los fariseos que decía, soy religioso. La de los soldados romanos o la del personal romano decían, soy poderoso. Y la de la gente más baja,
clase social, decían: soy un desposeído, soy un marginado. Y yo quiero que por un momento vayamos a la memoria, ¿no? En nuestro contexto de crecimiento, ¿por qué nos conocían? En nuestro contexto de crecimiento, ¿por qué nos conocían a nosotros en el lugar donde crecimos? Algunos los conocían los hijos del carnicero, los hijos del lechero, los hijos del panadero, los hijos del señor de la tienda. Y habían otros términos más denigrantes, que eran apodos, que eran como los vestidos por los cuales nos reconocían a nosotros. Una vez hablando con un pastor, que él comentaba que creció en un ambiente de mucha pobreza, y él no tenía, digamos, no tenía zapatos para ir a la escuela, y tenía que llevar las chancletas de la mamá. Siendo él un niño, ir al colegio con las chancletas de la mamá. Y dice que a él lo apodaban el chancletudo, porque él iba con las chanclas de su mamá, que eran muy grandes. Mi hermano, el menor, bueno, ya él creció cuando ya yo había salido de la casa, pero yo pensaba que él no había sufrido tanto por la escasez económica. Pero él un día decía, bueno, comparando su vida, decía que en el colegio, cuando él fue a estudiar la primaria, él no tenía zapatos, entonces tenía que llevar unas botas de caucho grandes que ni siquiera eran de él. Y él dice que no encontraba dónde guardar los pies, porque los compañeros le empezaban a mirarlo y a hacer el bullying y decirle que si él para dónde iba, si iba a sembrar yuca, si iba a sembrar maíz, que si para dónde iba, porque él no tenía zapatos del uniforme y tenía que ir con botas de caucho, pantaneras, pero pues ni siquiera eran de él, eran más grandes, eran de personas más grandes. Y aquí nos dice que, es decir, ¿eso qué significa? Que la sociedad nos rotula, la sociedad nos coloca un rótulo. Y no siempre tiene que ver con eso, a veces un rótulo que llevamos internamente, el rótulo del yo no puedo, del no soy capaz, el rótulo de esto no es para mí, el rótulo de la incapacidad, de la impotencia, de la frustración, que quizás nadie me lo menciona, pero yo lucho con ese rótulo todos los días. Cada vez que me despierto, lucho con ese rótulo. ¿Cómo voy a vencer la incertidumbre? A veces llevamos luchas, por ejemplo, en la falta de fe. En la falta de fe queremos creer, pero no podemos creer. Y no sé si alguien quisiera allí aportar algo sobre estos tres conceptos, ¿no?, que había en aquella época, el de los religiosos. Bueno, no tanto en eso, sino llevándolo a una aplicabilidad hoy en nosotros. ¿Cómo te rotuló la sociedad a ti antes de llegar a Cristo? ¿Cuál fue el rótulo que te pusieron a ti? No sé si alguien quiere compartir, si no, seguimos. Bueno, seguimos porque vamos a avanzar. Dice allí que menciona la segunda parte. Primero habla de los rótulos que tenía la gente en aquella época, el de los religiosos, el de los romanos y el de la gente pobre. Pero después nos dice que lo que hizo lo que hizo Bartimeo, cuando le dijeron ven, él te llama. ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo? Y ya el hermano Luis lo mencionó un poco. ¿Qué hizo Bartimeo cuando le dijeron ven, Jesús te llama? Se levantó y fue hacia él. ¿Y qué otra cosa hizo? En la página 28 nos dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y yo quiero que pensemos por un momento, hablando de los rótulos, ¿no? Los rótulos que nos pone la vida, los rótulos que nos pone la situación. ¿Qué te dice eso a ti hoy? Que aquel hombre, ¿qué significaba la capa para él? Dice que esa capa representaba su mendicidad. Soy
un mendigo, soy una persona que dependo de lo que la gente me quiera dar. Pero él que vio cuando se encuentra con Jesús, que ya él no iba a depender ahora de la mendicidad. Él ahora encontraba una razón de ser para su vida. Y yo quiero preguntarte, ¿qué has encontrado tú cuando te encontraste con Jesús? ¿Ha habido algún cambio en tu vida? ¿Sientes que has ido dejando la ropa, ese rótulo que te marcaba y no siempre podía ser un apodo, esa lucha que te definía a ti internamente como quizás el morboso, el mentiroso, el engañador, el tramposo, el depravado, el mujeriego? ¿Qué rótulo tenías tú? Y no sé, quiero de pronto escuchar. ¿Y qué pasó el día que te encontraste con Jesús? ¿Y cómo ha venido esa capa? Amén. ¿Cómo tú has venido arrojando esa capa? ¿Sí? Amén. Amén, hermano Luis. Siga, por favor. Pastor, sí, pues para mí es diciendo porque yo lo que le pedía a Papito Dios hace 3 años y medio ya, eso es como decir un rótulo que yo tenía, el asunto del alcohol. Y un día lo dije, trabajaba yo en Cajicá, un sábado, un viernes me tomé 2 cervezas y media, no me tomé la otra, no me acabé, pero algo tenía que explotar, algo tenía yo que explotar. Ese otro día, el sábado a las 5:30 de la mañana, en la plata que yo tenía, dejé una parte, la otra la llevé, pero yo dije, Papito Dios, quiero que a partir de hoy y este momento, ayúdeme a dejar este licor, que eso no me está dando garantía. Y yo salí contento, cogí el triciclo ahí en Villacín al 80. Al 80 fue como si el triciclo sabía que iba de afán, como contento, como bueno, y llegué allá y me apareció de una vez el bus para Caicá, y llegué, el bus ya como rápido, es un sábado, pero bueno, y ya llegué a la obra, y ya el ingeniero me dijo, Lucho, yo lo veo como contento, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Y no, además no hice nada, exploté una bomba que tenía. ¿Cómo así? Yo sí dije, hice esta promesa a Dios por esto y esto y eso. Muy bien, eso está muy bien, lo felicito, y siga así, siga así. Pero amén, hermano Luis. Amén. ¿Qué hizo usted ese día? Tiró la capa, lo que le daba la identidad a usted en el mundo, lo que no lo dejaba a usted ser libre, lo que no lo dejaba a usted seguir a Cristo, ser el hombre que honesto, el hombre responsable. Había una capa en usted que se llamaba alcoholismo, que se llamaba la adicción al alcohol, pero un día usted toma la determinación. ¿Qué le trajo eso a usted? Libertad, le trajo gozo, le trajo alegría. Usted tiró ese día la capa, y dijo, no más, no seré rotulado más con el nombre de mendicidad, con el nombre de alcohólico. Gracias, hermano Luis, por su testimonio. Hermano Ulises. Amén, pastor, Dios lo bendiga y a todos mis hermanos. Amén. Mi hermano, pues yo le doy gracias a Dios porque Dios me rescató de una vida, la verdad, tremenda, porque yo era músico secular. A los 20 años, mi hermano, el Señor me rescató. Él me llevó hasta la costa a conocerlo. Allá yo boté esa capa, mi hermano. Boté esa capa, el Señor me rescató. Me acuerdo que fue un domingo a las 5 de la mañana, en una vigilia, que el Señor tocó mi corazón y entró a mi corazón y me rescató y quitó esa capa de mi vida. Y hermano, me siento muy feliz por eso, porque Dios ha sido muy bueno conmigo, con mi familia, con todos nosotros, mi hermano. Desde que yo lo conocí, fui el primero de mis hermanos que conoció al Señor. Traje la palabra del Señor a mis hermanos, y ellos hoy día caminan de la mano del Señor también. Y me siento muy feliz por eso, mi hermano. Amén. Esa capa usted ese día la dejó. Eso lo identificaba usted, la rumba. Y esa capa no le dejaba a usted ser libre. Esa capa no le dejaba que usted siguiera a Cristo. No sé si alguien más quiere contar así brevemente qué capa tuvo que dejar usted. ¿En qué momento dejó esa capa? Y hermano levantó la manito, no veo su nombre, pero adelante. Yo, mi pastor.
Digamos, la gran mayoría de varones y de personas en la iglesia conocen mi testimonio, pero aparte de, digamos, el tema de las drogas, antes de haber conocido al Señor, ese día que siempre les he dicho que estaba recibiendo a mi esposa del encuentro de libertad al que ella fue. Eh, Otra cosa que, digamos, me rotulaba, como dicen los hermanos, aparte del tema de tener problemas con la drogadicción, era también problemas con la pornografía y la masturbación. Yo eso no lo veía como tan grave, pero eso hacía parte de mi vida cotidiana, era seguido, o sea, digamos, lo vivía, era como muy normal de mi vida, y eso estaba arraigado pues al tema de la música, al tema de las drogas, y pues realmente pues eso era otra cosa, otro lastre, otra capa que yo tenía ahí dentro de mi vida. Eso era algo que quería compartir. Gracias, hermano. Y qué bueno, gracias, hermano Alejo, por compartir ese testimonio. Porque es que hay hombres que todavía luchan con esa capa. Hay hombres que todavía luchan con la pornografía. Tienen esa capa, no la han podido soltar. Hay hombres que todavía luchan con el temor. Hay hombres que todavía tienen la capa del temor, de la inseguridad. Hay hombres que todavía tienen la capa de la ira, la capa del odio. O sea, el Señor quiere que a través de este tema hoy descubramos qué capa todavía yo tengo puesto. Esa capa no me deja ser libre, esa capa me identifica todavía con la vieja naturaleza, esa capa me identifica todavía con la mendicidad, esa capa me identifica todavía con la vieja naturaleza del viejo hombre. Y es interesante, ya para seguir, los tres calificativos de los nombres que aquí describen, ¿no? El primero era el calificativo religioso, donde decía, soy religioso. Es decir, hay mucha gente que vive orgullosa por su religión, y esa capa de su religiosidad no le deja llegar a los pies de Cristo. Esa capa de su religiosidad no le deja convertirse a Jesús, no le deja seguir el evangelio, porque ellos se identifican como religiosos y dicen: católico fue mi padre, mi abuelo, católico soy yo, católico moriré. Ellos, es decir, tienen una capa que los identifica como religiosos, y ellos se sienten contentos con su capa religiosa. Viven no una vida de comunión con Dios, viven una vida de religión, de religiosidad. Ahí los romanos tenían una capa de orgullo: soy poderoso. Entonces hay personas que viven una vida supuestamente cristianos, pero el orgullo los domina. No les gusta pedir perdón, no les gusta reconocer sus errores, no les gusta arrepentirse. Tienen puesta la capa del orgullo, donde dicen: yo no necesito, yo estoy bien así, yo estoy contento así, yo estoy satisfecho así. Pero también están aquellos que todavía llevan la capa de la mendicidad. La capa de la mendicidad, porque nacieron tal vez en un contexto de pobreza y todavía se siguen viendo como han llegado a los pies de Cristo, pero sienten que muchas cosas en su mentalidad no han cambiado. Muchas cosas en su mentalidad no han cambiado. Y yo espero que con este tema y con estos tres conceptos tú te identifiques, encuentres una identificación contigo. Portas la capa de la religiosidad, portas la capa del orgullo, portas la capa de la mendicidad. ¿Qué capa llevas puesta hoy? Listo. Alejo, una pregunta, como las preguntas las que aparecen aquí, ¿las resolvemos o cada quien las resuelve en casa? Pues realmente las preguntas que están ahí se encuentran establecidas conforme a los textos que hemos leído, entonces perfectamente se pueden resolver en casa, como para dar un poquito más de agilidad y dinámica al tema. Sí, señor. Ok, entonces les recomiendo que llenen en casa los espaciecitos. ¿Alguna pregunta hasta allí, mis amados hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún aporte? Estamos para escucharles. Bueno, muy bien. Dice aquí sobre el vivir, ¿no? En la página 29. Como Bartimeo, todos experimentamos circunstancias que parecen abrumadoras. Podemos sentir desesperanza,
pérdida, tristeza, ansiedad, depresión, miedo, inclusive abatimiento. Todos nosotros, al igual que Bartimeo, sería bueno tratar uno de meterse en la mentecita de Bartimeo, ¿no? Él se paraba quizás en las calles a pedir monedas. Esa capa lo identificaba y la gente lo veía su capa y decía, allí está el mendigo, allí está el que necesita, allí vamos a darle, vamos a entregarle. Entonces, hoy nos presentan esta frase: todos experimentamos circunstancias que parecen abrumadoras. Es decir, para Bartimeo debió haber sido muy abrumador cuando perdió la vista. ¿Qué ha perdido usted? Algunos de los que están aquí quizás han perdido en un momento determinado su matrimonio, su hogar. Quizás aquí hay hombres que son divorciados y un día perdieron su hogar. Quizás aquí hay personas que un día tuvieron una empresa, un negocio y perdieron su negocio. Quizás aquí hay hombres que un día perdieron, se sintieron humillados, pisoteados, como si hubieran perdido su dignidad. ¿Qué perdió usted? ¿Qué ha perdido usted en su historia de vida? Si alguien tiene algún aporte al respecto, puede hacerlo. Sí, pastor. Sí, mi hermano, cuente. Soy Fabio. Su merced, yo hace muchos años tenía muchos sueños hermosos, espirituales, pero yo no puedo decir como el apóstol Pablo que él no fue rebelde a la visión. En mi caso, yo considero que fui rebelde a la visión. Yo perdí la oportunidad de tener un servicio de compromiso pleno con el Señor. Estoy hablando de 20 y pico de años atrás. Aún yo no era casado, no tenía hijos, no tenía una familia estable como ahora. Entonces yo en ese tiempo, pues, la verdad estaba entre dos aguas, pues no tenía muy bien claro qué me estaba pasando, porque tenía sueños y me pasaban cosas maravillosamente sobrenaturales que sabía que era Dios, porque la misma palabra de Dios, cuando 2, 3 de la mañana yo iba a la palabra, las palabras en el nombre de Jesús, no le estoy diciendo nada que no sea verdadero, las palabras saltaban de la escritura. Llegué a tener esas revelaciones tan hermosas que las palabras saltaban 2, 3 de la mañana y era como si fuera el teclado del piano. Entonces, y tenía sueños y cosas me pasaban maravillosas. Pero yo sí fui rebelde a la visión porque estaba también pegado al rock and roll, a la música, a un mundo pues diferente a lo que Dios me estaba ofreciendo. Pero entonces yo pienso que me faltó el compromiso, el entender que esto era despojarme, ¿no? De abandonar la capa. Entonces pasaron muchos años y iba a la iglesia y volvía, pero entonces estaba entre dos aguas. Pero veo la maravilla de Dios y voy a la palabra, dice que Él no bota el barro de la vasija que se echó a perder, ni parte la caña cascada, ni apaga el polvo que humea. Entonces dice que su obra que comenzó, Él es fiel y maravilloso para poder restaurar y sanar. Entonces estoy en ese proceso de regeneración, de una manera de compromiso, de disposición, de entrega y de poder decir, Señor, aquí estoy de nuevo a tus pies. Entonces quiero ser sensible a la visión y a lo que Dios está haciendo. Pero es muy triste cuando han pasado 20 y 30 años y cuando uno ha puesto los ojos en el mundo y le ha dado más espacio a un mundo que no ofrece sino caos y oscuridad. Entonces también es para que cuando nosotros tengamos esa oportunidad, consagrémonos de todo. Es consagración, es uso exclusivo para Dios. Gracias, pastor. Gracias por su testimonio, pero piensen lo siguiente, hermano. Este hombre era un hombre que tenía vista y podíamos relacionar la vista de Bartimeo
con la vista espiritual suya o con la audición espiritual suya o la percepción espiritual suya en aquella época. Bartimeo en su juventud o en una época de su vida tenía vista, porque cuando Jesús le pregunta ¿qué quieres que te haga?, él dice que recobre la vista. Y yo creo que hoy Jesús te está diciendo a ti, Fabio, ¿qué quieres que yo te haga a través de Pablo, a través de este seminario? ¿Qué quieres? Entonces usted le puede decir hoy al Señor, devuélveme, oh Señor, lo que me diste cuando yo hace 20 años lo tenía, pero hoy siento que lo perdí. Hoy dígale al Señor eso, devuélveme, Señor. Que aquel hombre no titubeó, no vaciló cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Él pudo haber dicho, Señor, que me dé riqueza. Señor, él dice, Señor, devuélveme la vista. No te pido más que eso. Usted hoy dígale, Señor, devuélveme. Recuerde que la Biblia dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces, mi hermano, creo que no en vano está usted recibiendo esta capacitación de Pablo, que no en vano está usted en este seminario, porque Dios tal vez lo llevará a esa devolución como lo hizo con Bartimeo, y si él tiene bien hacerlo con usted, también lo hará. Gracias. ¿Alguien levantó la mano? El hermano Álvaro. Adelante, hermano Álvaro. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Yo por aquí, pues, logrando los momentitos que tengo libre aquí en el trabajo. Hermano, pues yo, por causa de mi rebeldía, por causa de mi pecado, perdí mi familia, perdí mis hijos, perdí mi hogar, mejor dicho, en un momentico se fue prácticamente todo lo que había construido, y fue algo difícil, pero más sin embargo lo más bonito y lo que me quedó de todo esto fue que gracias a todo eso conocí a Cristo y entendí que el pecado no lleva a nada bueno. Llevo 10 años caminando por el Señor, tratando de ser un hombre de Cristo, un imitador de Cristo. No ha sido fácil. Tengo aún cosas como usted dijo, tengo aún ropa todavía que me ha costado dejar, pero que sé que en el camino la voy a terminar dejando. Pero hoy en día puedo decir que gracias a Él le ha ayudado a ciertas personas que yo sé que sin conocerlo a Él quizás no hubiera podido intervenir en esos momentos difíciles para esas personas, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dificultades, en los cuales pues yo he sido como que esa guía en ese momento, y el Señor me ha usado para eso. Entonces yo digo, todo lo podemos en Cristo porque Él me fortalece. Ven, hermano. Hermano Javier, ¿hermano qué? Álvaro, bueno. Hermano Álvaro, y para todos los que estamos aquí, yo creo que tenemos una tarea hoy. Eso no lo dice la cartilla, pero es importante, y es la tarea de descubrir qué capas todavía no hemos soltado. ¿Qué capas no hemos soltado? Que hoy podamos nosotros tener una especie de confrontación con nosotros mismos. ¿Qué nos identifica? La capa, recuerde que hablamos de 3 tipos de vestimenta, ¿no? La del religioso, la del romano poderoso, que se hacía denominar poderoso, o la del indigente o el que se veía como mendigo. ¿Qué capa todavía tenemos nosotros? ¿Qué es la capa que todavía, aunque la gente me vea diferente, yo sé que internamente lucho todavía con una capa, con algo que me identifica todavía, que, como lo digo, puede ser odio, temor, resentimiento, amargura, lujuria, concupiscencia, inseguridad? ¿Qué te identifica todavía? ¿Qué cosa hay? Bueno, esa es la tarea, identificarle y decirle esta noche en oración al Señor, yo quiero botar esa capa, ya tú me llamaste y yo quiero botar esa capa que todavía Bartimeo la botó enseguida y ya no fue llamado más mendigo, pero tampoco fue llamado más ciego, porque se llamaba Bartimeo el ciego. Ya no fue considerado Bartimeo el ciego. Ahora Bartimeo comienza una nueva etapa en su vida.
la etapa del hombre productivo, la etapa del hombre feliz, la etapa de la alegría, de sentir, de volver a ver la luz de nuevo. Esa es una nueva etapa y Dios también quiere traer esa luz a tu vida, a mi vida, para que la luz de Él ilumine nuestra vida y nuestro andar diario. Vamos a leer, ¿alguien me quiere leer Filipenses 4, 6 al 7 y el 19? ¿Quién quiere leerme Filipenses 4, 6 al 7 y el 19? Amén. Adelante. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Amén. Wow, qué promesa, mis amados hermanos. Qué promesa, es decir, qué requerimiento primero. Hay unos requerimientos o demandas que es no se inquieten. En la Reina Valera dice no se afanen. No se inquieten, no se afanen. En otra versión dice no se preocupen. ¿Por qué no dice por nada? Ese término nada es un término que implica absolutividad. Si Dios me está diciendo no te preocupes por nada, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué me preocupo? Y ahí nos dice que nada es igual a 100%, es decir, ese 100% equivale a que nada me faltará, a que nada tendré carencia. ¿Cómo funcionan? Yo le quiero dar un tic sobre pasajes como estos. ¿Cómo funcionan esos pasajes en la realidad? Esos pasajes en la realidad funcionan mirando que la vida de nosotros gira en torno a la realidad literal y a la realidad posicional. En la realidad literal es lo que yo siento, lo que yo palpo, lo que yo veo, lo que yo enfrento a diario. Eso es realidad literal. Lo que si me toco el bolsillo y no tengo plata, lo que la señora me está diciendo se acabó la leche del niño, la señora me está diciendo mañana no hay azúcar para endulzar el café. Eso es la realidad literal. Pero este pasaje yo tengo que llevarlo al plano de la realidad posicional. En la realidad posicional se cumple este pasaje. Nada, por nada estén afanosos. El afán, dice aquí en la Biblia, el afán significa ansiedad. El afán significa preocupación excesiva o tener la mente dividida. El afán representa una carga que distrae, una carga que roba la paz. Ese afán refleja una falta de confianza en el cuidado de Dios. Y ahí nos dan un ejemplo, lo que fue Marta y María. El afán normalmente se suscita por situaciones a futuro. Yo me estoy afanando por cosas que todavía no han sucedido, en lugar de disfrutar el tiempo presente. Entonces hay en este pasaje un requerimiento. El requerimiento es: por nada estén preocupados, angustiados, desesperados, se sientan cargados. Pero luego nos da una solución. Es decir, en lugar de dejar que el afán, que la preocupación, y yo sé que una cosa es decirla y otra cosa es vivirla. Yo tengo momentos en que me afano, tengo momentos en que me preocupo, tengo momentos en que me angustio. Esa es una verdad y nosotros no podemos negar esa verdad, porque tenemos una naturaleza humana. Pero allí es donde tenemos que calmarnos, tranquilizarnos, respirar profundo y decir: Señor, aquí estoy. Tu palabra dice que no me debo afanar, ni preocupar, ni desesperar, ni cargar por nada, nada. Eso significa que si no me debo preocupar por nada,
debo confiar en todo en el Señor, porque lo opuesto a nada es todo. Debo confiar en todo, con todas mis fuerzas, con toda la convicción, con toda la esperanza, con toda la calma, con toda la paciencia, bueno, con toda la seguridad, con toda la fe. Debo confiar en Dios, debo esperar en Dios. Y dice luego que en lugar de hacer eso, debo presentar delante de Dios mis oraciones, mis ruegos, pero con acción de gracias. Y allí está quizás la clave que a veces nos impide no lograrlo, con acción de gracias. ¿Cuánto nos cuesta dar gracias cuando, o mejor dicho, cuán fácil nos es decirle al Señor gracias porque necesitaba 100,000 pesos y me diste 200? Gracias. Pero qué difícil es decirle, Señor, me cortaron los recibos porque clamé a ti para que me ayudara a conseguir 100,000 pesos y no los conseguí y me cortaron los recibos y ahora tengo que buscar el dinero para pagar el recibo de nuevo más la sanción que me cuesta más que lo que valía el recibo. O sea, Señor, ¿qué pasó? Y bueno, ese es un ejemplo nomás, pero hay muchos otros ejemplos de cómo muchas veces nosotros en medio de las situaciones de la vida no somos agradecidos. Hay otra pantalla, hay otra imagen, hermano Alejo, después de esa. Bueno, dice aquí en Filipenses 4:19, como para que nos los memoricemos: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, o todo lo que os falta. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo será que Dios va a suplir? Él no dice que suplirá lo que nos falte conforme al salario mínimo en Colombia. No dice que lo hará conforme a lo que yo gano en el día a día. No dice que lo suplirá conforme a lo que tiene mi papá o una empresa. Dice que lo hará conforme a las riquezas en gloria. O sea que más allá de una provisión material, hay una provisión de Dios en gloria, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, conforme a las riquezas gloriosas de Cristo Jesús. Primera de Pedro 5:7 nos dice así: depositen en él toda ansiedad. Allá hablaba en el texto de Filipenses de no se preocupen por nada, no se inquieten por nada. Esa expresión inquietud y la expresión acá ansiedad están muy relacionadas. Depositen en él, en el Señor, toda ansiedad. La Reina Valera dice: echen toda su ansiedad sobre él. Echen toda su ansiedad. Y yo creo que una de las cosas más difíciles para nosotros es convertir ese texto literal en algo práctico. Es decir, es convertir el verbo o la palabra en acción. ¿Cómo yo convierto en un momento de necesidad, en un momento de crisis, en un problema, cómo yo echo sobre Dios mi carga? Sería bueno que pensemos en estos momentos en eso, ¿no? ¿Cómo yo echo esa carga? ¿Cómo convierto un planteamiento teórico en una acción práctica? Echa sobre él tu carga. Despójate de esa carga. El texto que leíamos de Hebreo decía que debemos despojarnos de todo peso. Bueno, ¿qué tan fácil o qué tan complejo es poder nosotros echar toda nuestra carga? Y me gustaría que alguien, si tiene un testimonio de que en algún momento tuvo una carga muy grande, ¿cómo logró echarla en Dios? Yo sé que es muy difícil explicarlo con palabras, pero me gustaría escuchar si alguno dice: yo tuve una carga y yo ayuné, yo oré, bueno, lo que decía el hermano Luis hace ratico fue eso, una carga. Él tenía una carga, en ese caso, la capa del alcoholismo, y él logró echarla sobre el Señor, de tal manera que ese problema dejó de ser un problema.
Porque cuando tú echas la carga sobre el Señor, que es el problema, ya ese problema no es tuyo, ya ese problema es de Dios. Y tú ahora que sientes libertad, sientes paz, sientes gozo, sientes tranquilidad. Pero yo les quiero simplemente decir, no en mi caso. Bueno, aquí dice, en la Biblia, echar se refiere a poner físicamente una carga en un animal, como por ejemplo, colocarle una carga a una bestia, como el burro, como el buey. Jesús nos invita literalmente a echar nuestras cargas y nuestras ansiedades en Él. Y yo les voy a ponerle algunos ejemplos, si alguno tiene también lo puede hacer, ¿no? Pero por decir, ustedes me han escuchado y voy simplemente a repetir lo que representó para mí venir a Bogotá. Eso a mí me representó mucha carga, y fue mucha. Pero yo buscaba a Dios, le clamaba a Dios y Dios no me respondía, Yo quería que Dios me dijera, sí, vete o no vete, no te vayas o vete. Si te vas yo te voy a respaldar, si te quedas te voy a respaldar acá. Yo estaba en ese dilema. Era una carga muy grande, era una cosa muy tremenda sobre mi alma, una ansiedad. Y me han escuchado decir que una madrugada, como a las 3 de la mañana, me desperté y no me pude dormir más. Entonces salí de la habitación donde estaba con mi esposa dormido y me fui a la sala. Y empecé a clamar desde las 3 de la mañana, y de eso que usted no siente a Dios por ninguna parte. Clamaba y clamaba a Dios, Señor, revélame, Señor, dime, muéstrame en un sueño, muéstrame por medio de una palabra, muéstrame por medio de una persona que me diga. Pero no había palabra, no recibía palabra de Dios por ninguna parte. Pero cuando eran como a las 5:30 de la mañana, yo escucho una palabra. Esa palabra no fue vete ni quédate. Esa palabra fue tú te apegas mucho a las personas y a las cosas. Entonces, aunque Dios no me dijo vete o no vete, me estaba diciendo, la lucha que tú estás teniendo es por tu apego a esta tierra, es por tu apego a esta ciudad. Si tú quieres dar el salto, tienes que desprenderte de ese apego que has tenido a esta ciudad. Y yo con lágrimas en los ojos le dije ese día al Señor, hoy renuncio a Neiva, hoy renuncio al amor que yo siento que esta gente me tiene aquí en Neiva, hoy renuncio al cariño y al afecto que yo me siento muy amado en esta ciudad, y tomo la decisión. Y sentí una paz tan grande que yo inmediatamente fui a la alcoba y le dije, mi amor, nos vamos. Y me dijo, ¿cómo así? Yo dije, sí, Dios me habló. Y no me habló diciendo vete o no vete, me habló diciendo, tú tienes un impedimento muy grande para tomar cualquier decisión que implique salir de esta ciudad, y es tu apego a esta ciudad. Y yo sentía que nunca sería, cuando yo pensaba en que algún día tendría que salir de Neiva, yo sentía que no iba a tener el valor de despedirme. Y eso tuve una paz tan grande el día que me despedí de la gente de Neiva, y la gente me decía, no se vaya, pastor, pero ¿por qué se va? Y yo eso no me afectaba en nada, eso no me causaba ningún dolor. Entonces, no sé, me gustaría si alguien tiene, de pronto, ¿de qué te está llamando hoy el Señor con base al texto bíblico, ¿no? A echar. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy que eches? Es decir, echar, saca de ti, coloca allá. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy que eches y saques de ti? ¿Tienes algo que necesitas echar en Dios? Ese es el desafío. Y así no lo digas, escríbelo ahí en tu hojita. Yo necesito echar hoy, Señor, tal cosa. No sé qué te esté mostrando Dios hoy que debas echar. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, ese es el desafío. Pero antes leamos también lo que nos dice Mateo 6, 31 y 34, que dice así: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos,
porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes tienen esas necesidades, que ustedes las necesitan, perdón. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Wow, entender esta verdad, todas las cosas que ustedes necesiten, si buscan el reino de Dios primero, esto les será añadido. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que nosotros vivimos más detrás de las añadiduras que detrás de lo más importante, que es el reino de los cielos. Porque ¿qué es lo que nos trasnocha a nosotros? Que no tengo esto, que no tengo aquello, que no tengo una casa donde vivir, que no tengo una ropa que vestir, que no tengo cómo comprar los zapatos a los hijos, que no tengo. Eso es lo que a nosotros nos quita el sueño, eso es lo que a nosotros nos trasnocha. Pero el Señor, que nos está diciendo hoy, mire, eso no es, comprendan esto, el Señor sabe que ustedes tienen necesidad de eso. Aquí que nos está hablando el Señor de necesidades básicas. Hace unas 3 semanas atrás o 4 semanas, el pastor William nos hablaba de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. El Señor conoce cada una de esas necesidades que tú y yo tenemos, pero Él quiere llevarnos más allá, a que nosotros anhelemos, a que nosotros deseemos el reino de los cielos más que esas cosas materiales. Y sé que no es fácil, porque lo reitero, ¿no? Una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que nosotros vivimos. Bueno, muy bien, pasamos a la página siguiente. Allí terminamos. Es correcto. Ahí, bueno, ahí vienen los textos bíblicos. Entonces no sea lejos si continuamos con el siguiente tema. Bueno, vamos a orar aquí con respecto, indistintamente si continuamos o no continuamos. Yo quiero tener un momento de ministración con respecto a este tema. Y quiero que de este tema tomes algunos apartes. Uno de esos apartes, ¿qué tienes que echar hoy sobre el Señor? ¿Qué tienes que echar hoy sobre el Señor? ¿De qué te tienes que, usando el texto de Hebreo, de qué te tienes que despojar? ¿De qué te tienes que despojar? Y vamos a orar en estos momentos. Padre amado, no hay un Dios tan grande como tú. Hoy, por medio de la lección número 5 de Pablo, tu palabra, oh Señor, nos habla de Jesús, nuestro compasivo proveedor. Señor, no eres aquel que provees de mala gana, no eres aquel que provees con rabia, no eres aquel que provees enojado. Quizás nosotros venimos de familia donde nuestros papás, cuando le pedíamos, se enojaban. Venimos quizás de familia donde nuestro padre biológico, antes de darnos algo, nos pegaba tremenda vaciada. Y eso genera barreras, Señor, para que muchas veces yo no me acerque a ti con el nivel de confianza que debo acercarme. Y necesito romper también ese esquema en mi mente, en mi corazón, y acercarme, como dice la palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia, para hallar ayuda y oportuno socorro. Señor, hoy, que cada uno de nosotros, de estos hombres que conmigo estamos aquí, meditemos sobre qué capa tenemos que sacar de nosotros. ¿Qué capa tenemos que botar de nosotros? ¿Qué es la capa que nos identifica a nosotros? Y ayúdanos, Dios, que este tema no se quede solamente en una teoría, sino que este tema sea praxis, sea experiencia, sea llevado a la convivencia, al ambiente del día a día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien. ¿Seguimos, Alejo? Sí, mi pastor, yo creo que sí, tenemos tiempo y este tema que sigue pues es corto. Bueno, listo. Vamos a trabajar el siguiente tema. Jesús, nuestro completo restaurador. Ya vimos coproveedor.
compasivo proveedor. Ahora vamos a ver completo restaurador. Es decir, la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo. La palabra restaurar implica a algo que se ha dañado, hacerlo y de tal manera que la restauración implica llevar algo al diseño original. Llevar algo al diseño original. Y si algo vino el Señor a hacer, fue a llevar, no vino a poner remiendos. El Señor no vino a poner remiendos en ti ni en mí. Así que si todavía tú sientes que hay áreas de tu vida que están como remendadas, el Señor no vino a traer remiendos en tu vida ni en mi vida. El Señor vino a restaurar. Y restaurar es volver un objeto, un artículo, una vasija a su estado original, a su condición original. Ahora, mediante tal vez un trabajo muy especial, muy clave. Para ello, dice aquí, la semana pasada le pidió a Dios que le provea, o le pediste a Dios que te proveyera un área crítica de tu vida. ¿Qué sucedió? Bueno, espero que cada uno medite si pidieron algo que proveyó. Vamos a mirar Marcos capítulo 2, 1 al 12. ¿Alguien quiere leerme esa porción de Mateo capítulo 2, 1 al 12 en la Biblia, en algo así como, no recuerdo si es hispanoamericana, algo así, Biblia no sé qué, no recuerdo cómo es. Bueno, no es ni la Reina Valera ni la Dios habla hoy. ¿Alguien desea leer, que lea clarito ese texto o lo leo yo? Bueno, voy a leerlo. Dice Marcos 2, 1 al 2. Algunos días después regresó a Capernaum, estaba refiriéndose a Jesús. En cuanto se supo que estaba en casa, o en cuanto se supo que en casa, desde que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta. Y Jesús les anunciaba su mensaje. Le trajeron entonces entre 4 un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo del lecho o del techo, por encima de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban allí sentados unos maestros de la ley que pensaban para sí mismos: ¿cómo habla así este? Está blasfemando. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús, que al instante se dio cuenta de lo que estaban pensando en su interior, les preguntó: ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados quedan perdonados, o decirle levántate, recoge tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en este mundo. Se volvió al paralítico y le dijo: a ti te hablo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia de todos. Todos los presentes quedaron asombrados y alabaron a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa semejante. Nunca habíamos visto cosa semejante. Bueno, este pasaje, ahí están las preguntas para que ustedes las van a llenar en casa, pero quiero que nos ubiquemos donde dice: independientemente de las posibles consecuencias para él mismo, el hombre paralítico estaba desesperado y determinado a ver a Jesús, con el fin de ser sanado por Jesús. El hombre había encontrado la manera de pasar por entre la multitud. Él estaba seguro de que solo Jesús podía ayudarlo.
quiero que pensemos en esa palabra, estaba desesperado. ¿Qué puede causar una desesperación en una persona? O en usted, ¿ha vivido usted momentos de desesperación? ¿Alguien, si tiene algo que hablar o decir? Hermano Alcides, adelante. Adelante, levantó la mano hermano Alcides. ¿O fue un error? Sí, tiene la mano levantada. Hermano Alcides, cuénteme. Parece que ya abrió el micrófono, pero no se lo escucha. Pronto le pasa como miedo a ratico. Bueno, no se le escucha, pero yo quiero que pense. El micrófono, mi pastor, se le mutió. Ah, bueno, ahora sí. Quiero que pensemos por un momento en esa palabra desesperación. Desesperación. Y sé que yo, porque digamos, Dios, ahora yo no pretendo hacer mis experiencias personales como una doctrina, una teoría de pensamiento, ¿no? Porque ya la Biblia está escrita. Pero si ha habido algo en la vida con lo que yo he tenido que luchar en muchos momentos, es con la desesperación, ¿no? Cuando ya habilitó el micrófono, hermano Alcides, ¿o no? No, todavía. Bueno. Yo creo que ve que de pronto, ¿será que está el computador? Hermano Alcides, ¿de pronto puede salirse de la sesión y volver a entrar? A ver si de O pronto... que le suba el volumen. De pronto el volumen está bajo. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, yo quiero decirles a ustedes un poco sobre la desesperación, ¿no? ¿Tendría este hombre razón para estar desesperado si esa fuera la realidad? Claro que sí. Un hombre tirado en una cama. Pero yo quiero hablarles un poquito. Un día en medio de una desesperación, yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿por qué? Bueno, yo sentía como una especie de miedo, de angustia. Y yo tengo experiencias con Dios donde Dios no me habla simplemente, o sea, como que no me dice es esto, es aquello, sino que me trae como una especie de imagen a mi memoria, a mi mente, y con eso yo comprendo qué es lo que está sucediendo, trato de entender. Pero esa madrugada, esa mañana, en medio de esa angustia, porque yo más que desesperación, yo sentía angustia por un miedo que tenía. Y Dios lo que hizo fue mostrarme mi vida como en una panorámica, desde mi niñez hasta la fecha, de los miedos que yo había vivido. Y yo empecé a decirle, Señor, entonces yo renuncio al efecto que produjo el miedo cuando yo sentía que mi papá me iba a castigar. Yo hoy renuncio al efecto que me produjo el miedo cuando yo boté tal cosa, Y eso me trajo una especie de una tranquilidad y un sosiego tan grande que, aunque he seguido experimentando otros momentos difíciles, esta es la fecha que ese miedo no ha vuelto a manifestarse de esa manera. Con esto que les quiero decir, que Dios sí quiere sanarnos esas desesperaciones. Dios sí quiere no solamente sanarnos físicamente, no solamente sanarnos económicamente, Dios quiere sanarnos esas desesperaciones. Con el tema que compartí en la iglesia, que lo di por 2 semanas, que titulamos Victoria sobre el miedo y la destrucción, hubo algunas personas que se me acercaron diciendo, yo estoy luchando con un miedo. Y cuando empezamos a explorar, esas personas descubrieron el origen de ese miedo. Y qué bonito cuando nosotros empezamos y trabajamos entonces terapia, y esa persona sintió que esa carga se iba de su corazón, se iba de su alma. Porque yo quiero decirles que aquel hombre, bueno, en este caso, el paralítico fue llevado por 4 personas que quizás al igual que aquel hombre estaban también desesperados porque anhelaban ver a un hombre que saliera adelante, anhelaban ver a un hombre que triunfara en la vida,
pero este hombre está totalmente incapacitado, totalmente impedido. Y qué bonito, porque no solamente, yo quiero con esto decirle a ustedes, que no solamente nosotros debemos preocuparnos de la desesperación de nosotros, sino que también nosotros debemos ayudar a descubrir la desesperación de otros y servir de puente para llevar a esos otros a Cristo, para que aquel que nos ayudó a nosotros a restaurar la desesperación, a quitar la desesperación, le ayude a otros también. Y ese otro quizás puede ser un familiar, ese otro quizás puede ser un compañero de trabajo, ese otro quizás puede ser una persona que trabaja conmigo, un discípulo mío del grupo de vida. Y qué bueno que nosotros podamos descubrir esas personas en estado de desesperación y que nosotros les digamos, yo conozco a alguien que te puede ayudar en esa desesperación. Y ese alguien es Cristo. Y Cristo tiene la solución para toda desesperación. Bueno, vamos a ir a la página 34. Dice, Dios realmente se preocupa por la restauración de todas las diferentes áreas de tu vida, porque Él tiene una profunda, yo no diría preocupación, ¿no? Porque Dios no se preocupa. Dios tiene un profundo interés de sacarnos adelante. Dice aquí, entre comillas, yo no sé qué produjo esta sanidad tan grande, el poder de Jesús o su compasión, dice el escritor, ¿no? Él dice, yo me pregunto, no sé qué produjo este milagro tan grande en aquel hombre, porque Jesús cuando ve esa actitud de aquellos hombres, porque lo primero que ellos hacen es, creo yo, ¿no? Porque dice, cuando ellos llegaron ya la casa estaba así llena, y pienso yo, eso yo le llamo las teologías bernardinas. Yo creo que lo primero que hacen estos hombres es pedir permiso, traemos un paciente y queremos llevarlo cerca de Jesús, pero nadie quería perder el lugar que había logrado y todo el mundo se negó a dejarlos pasar. Pero estos hombres no dejaron que las limitantes que encontraron a priori les cegaran la oportunidad de hallar un camino. Yo quiero decirte hoy a ti y a mí, en la vida hay caminos que tú y yo no lo hemos visto hasta aquí. Para resolver ese problema hay caminos que tú no lo has visto todavía, pero que el Señor sí sabe que el camino está preparado. Y estos hombres quizás colocan al paciente bajo la sombra de un árbol, eso es puras teorías mías, y empiezan a mirar dónde está la salida. ¿Qué alternativas podemos explorar? Porque muchas veces una de las cosas que hace el enemigo con nosotros es cegarnos las posibilidades en nuestra mente. Es hacernos ver que no hay solución para nuestro problema. Yo quiero decirte hoy, sí hay solución para ese problema que tú has traído hoy a esta reunión. Sí hay oportunidad para encontrar un camino ante ese problema que tú estás llevando hoy. Solo Dios quiere que tal vez tú mires hacia los lados, mires hacia adentro, toques alguna puerta y se va a abrir. Y estos hombres hacen un acto suicida, diríamos prácticamente, y es que ellos dicen, nos la jugamos el todo por el todo, y jugarse el todo por el todo era subir a ese hombre por el techo, calcular dónde estaba Jesús, quitarle parte del techo a esa casa, exponiéndose a todo, y luego bajar al paciente con unas cuerdas. Yo quiero decirte que a Dios le gusta esos hombres temerarios en su fe. A Dios le gusta esos hombres que no se rinden a primera vista. A Dios le gusta esos hombres que exploran alternativas de solución. Y yo creo que la mejor forma de dejárnoslos ver es que Jesús nos dice, oiga, pero por favor, ¿qué es eso? Arbitrarios. No, él cuando ve ese gesto, dice, al ver Jesús la fe de ellos. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que la fe se puede ver. La fe se puede ver.
Y la gente que tiene fe, la fe se puede ver. La pregunta hoy es, ¿está viendo la gente tu fe y mi fe? ¿Está viendo la gente tu fe y mi fe? Conozco el caso de un hombre en Neiva que era ebanista, era maestro de obras y necesitaba unas herramientas para su empresa, su negocio. Y le dijeron que en Medellín había un lugar que la parte donde los conseguía más económicos era en Medellín. Y el hombre se fue en su moto con la desgracia que de camino un bull lo arrolló y quedó casi muerto. A la mujer de aquel hombre la llaman y le dicen: su esposo está moribundo en una clínica, agonizando, véngase inmediatamente. Aquella mujer toma camino y viaja aquella noche hacia Medellín. Y de camino la torturaba ese pensamiento, esa idea de la muerte de su esposo, porque lo que los médicos le han dicho era: véngase, porque ya él no hay salvación para él, pero véngase. Pero ella, sin ser una mujer cristiana, sin ser conocedora de la Biblia, mientras ella iba de camino, le vino un pensamiento, y el pensamiento fue, el pensamiento fue: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, lo curaré, lo sanaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Y ella nunca había leído la Biblia y escuchó esa palabra en su vida interior. Y cuando ella se baja del terminal en Medellín, no se va hacia la clínica donde está su esposo, sino que pregunta si dónde queda una librería donde ella pueda conseguir una Biblia. Pero ella no sabía si eso era un texto bíblico, no, simplemente eso retumbaba y retumbaba y retumbaba. Y ella va a una librería y pregunta: es que yo recibí este pensamiento en mi mente. Y el pensamiento es: yo le traeré sanidad, medicina, lo curaré. Y le dicen: ay, sí, claro, ese es un versículo, la Biblia de Jeremías 33:6. Ella dice: ¿me puede vender la Biblia? Y le venden la Biblia y ella se memoriza ese versículo, lo toma. Y todos los días iba a la clínica y cada día le decían: su esposo está empeorando. Su esposo está empeorando, está más grave. Pero la mujer decía: no, yo creo en la palabra que Dios me dijo. Dios me dio una palabra, yo la creo. Y cuando yo escuché el testimonio de esa persona, bueno, los médicos luego, cuando empezaron a ver la mejoría, dijeron: bueno, si él se salva, queda como un vegetal. Pero ella decía: Dios me dio una palabra y Dios no me da una palabra para dejarme un esposo vegetal. Dios me dejó una palabra para responder a la necesidad que nosotros tenemos. Cuando escuché el testimonio por ahí en el 2013, 2014, aquel hombre ya caminaba, aquel hombre ya pronunciaba palabras. A Dios le agrada hombres y mujeres temerarios en cierta manera, pues, hablando en el sentido sano de la palabra, que se atreven a creerle a Dios, que vencen el miedo, que vencen la desesperación, que vencen la tristeza, que vencen las adversidades. Y al igual que estos amigos, porque aquí no podíamos decir tanto el paralítico, sino la fe, porque la Biblia no dice al ver Jesús la fe del paralítico, sino al ver la fe de ellos. Y ahora posiblemente allí sumaba también la fe del paralítico, pero Jesús ve la fe de los amigos del paralítico. Jesús ve esa fe tan grande y le dice: tus pecados te son perdonados. Y a mí este pasaje lo predicó el pastor William hace unos días, pero ¿qué encuentro yo, además de lo que dijo el pastor William aquella vez? Es que las cosas que nos suceden a nosotros tienen causas. Pueden ser pecados, pueden ser maldiciones generacionales, pueden ser ataduras, pueden ser heridas no sanas, pueden ser prácticas de vida cultural y familiar, pero todo lo que tú vives y lo que yo vivo tiene causas. Hermano Carlos, creo que fue el que levantó la mano. Álvaro, adelante, mi hermano. Mi hermano, yo quería compartirle algo que
hace unos días, yo por ahí subo de vez en cuando tengo el tiempecito, videos compartiendo palabras, redes sociales y eso. Y yo en estos días hice un video relacionado con esa palabra, con la palabra del paralítico que llevaron a Jesús. Y yo exponía, o sea, lo exponía de una forma diferente. Yo decía que muchas veces en la vida el enemigo nos coloca barreras para llegar a Cristo. Y que muchas veces hay amistades que nos quieren llevar a Cristo, pero esas barreras que el enemigo coloca no nos dejan. Y muchas veces nosotros como amigos nos damos por vencidos con esa persona. Y mire que sin importar la multitud que había en Capernaum, en ese preciso momento que rodeaba a Jesús, ellos no se dieron por vencidos. Ellos miraron más allá y buscaron una manera de llevar ese amigo a Cristo. Y rompieron ese techo y ahí llevaron a ese amigo a Cristo, delante de Cristo. Entonces, yo expresaba eso, que muchas veces nosotros como amigos queremos llevar a ciertas amistades a Cristo, pero en la primera dificultad, la primera barrera, nos damos por vencidos con esa persona. Gracias, mi hermano, eso es muy cierto. Y valdría la pena no preguntarnos qué barreras nos están impidiendo llevar a nuestros amigos a Cristo. Quizás las barreras son prejuicios de nosotros mismos, quizás las barreras son temores de nosotros mismos, quizás las barreras son sociales, quizás las barreras son religiosas, quizás las barreras son ataduras espirituales. ¿Qué nos está impidiendo llevar a esos amigos a Cristo? La idea es que nosotros no dejemos que las barreras nos venzan, sino que nosotros venzamos las barreras que quieren impedir que nosotros acerquemos a nuestros amigos que están incapacitados, que ellos no se pueden acercar a Cristo por su discapacidad, que esa discapacidad puede ser elementos que están en la vida de ese hombre, de esa persona, y no le permiten acercarse a Jesús. Gracias por su aporte, mi hermano Álvaro. Dice acá... sí, mi hermano. Pastor Bernardo, ¿me escucha? Sí, ahora sí lo escucho, hermano Alcide. Siga, por favor. Bueno, quería pedirle disculpas a todo, Pastor, porque es que en el momento que le quise contestar, se desconectó el micrófono y tengo problema con la internet acá en la casa. Entonces eso fue lo que pasó. Por eso yo sí les escuchaba, pero usted no me escuchaba. Sí, que me disculpe, ¿no? De todas maneras, quería intervenir. Pero están las puertas abiertas, si quiere intervenir, ahí estamos a la orden. Sí, no, de lo que hablaba el pastor, retroceder un poquito, ¿no? De la desesperación, que de pronto le quería decir, ¿no? Y confesar que sí he tenido desesperación, ¿no? Y la desesperación nos lleva a una angustia muy profunda, incluso a la depresión, ¿no? A querer deprimirnos. Y a mí me pasó hace poco, en este proceso, ¿no? Que he tenido, porque no había resultado de ciertas cosas y nunca me había pasado, pero así de esa manera, ¿no? Tan profunda, que yo le rogué al Señor que no me dejara caer en ese estado, porque tengo familiares que en momento de desesperación, todas las actitudes que ha habido en ellos, ¿no? Y decisiones erróneas que han tomado, ¿no? Por el mismo desespero. Y la verdad, empecé a aferrarme a la fe. Pero déjeme decirle que en esos momentos de desesperación, muchas veces, porque somos humanos, muchas veces se nota, lógicamente, en el rostro, porque así me lo preguntaban, que qué tenía, ¿no? Menos mal que fue por unos días, no fue prolongado, pero sí se pierde la fe y la confianza. Total, se pierde la fe y la confianza cuando llegamos a ese estado. Y el pastor decía
que en esos momentos cuando uno le ora a Dios, como el Señor en su infinita misericordia mandas personas, en este caso, bueno, familiares, pero también porque estamos rodeados de grandes líderes, y pues Dios como que nos los manda, ¿no? Esas personas, porque conoce el estado por el que estamos pasando cuando llegamos a este estado de desesperación, y qué apoyo, ¿no? Que le brindan a uno, y eso nos levanta. Pero sí, lo viví, pastor, lo viví más profundamente en estos días, sobre todo le digo concretamente cuando estuve la cirugía del trasplante. Ya salido de allá y ya estando acá en la casa, es tremendo, sí, el desespero, es muy angustioso, la angustia, el desespero, un afán también, la ansiedad por todo esto. Entonces eso quería comentarle, pastor, muy rápidamente, ¿no? Gracias. Pero bueno, gracias a Dios que estuvo ahí, vi su mano, como siempre, en el recorrido que he tenido, que lo he llevado en mi corazón, siempre he sentido tu respaldo. Y el respaldo de los hermanos de la iglesia, los pastores, líderes de ministerio, todos los líderes, sí, simplemente agradecido por eso. Gracias, mi hermano, hermano Alcide. Y qué bueno que cuando nosotros vivimos esos momentos no callemos, no busquemos un apoyo, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros callemos esos momentos de desesperación. No, hay que expresar, porque nosotros tenemos que reconocer que somos vulnerables, no somos infalibles, somos seres que nos equivocamos, somos seres débiles, frágiles, y qué bueno contar en esos momentos con un amigo que nos pueda ayudar. Es decir, vamos a la parte del vivir. Nos dice en el vivir que la restauración no siempre se da instantáneamente. La restauración es un proceso, muchas veces, y si usted mira su vida, y por eso mucha gente le cuesta caminar con Dios, porque mucha gente quiere, es cierto, hay milagros instantáneos. Este hombre, su discapacidad se fue instantáneamente, pero él a lo mejor tuvo que seguir restaurando muchas cosas en su carácter, en su forma de ser, en su forma de vida interior, porque es muy importante que nosotros entendamos que Dios obra a través de procesos. Dios obra a través de procesos. Y como dice aquí, lo que realmente importa es saber aceptar la voluntad de Dios sin importar su respuesta. Muchas veces en ese proceso Dios nos dice que no es la hora, que no es el momento, que no es Él no me va a dar eso. Recuerde lo que Él le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y creo que aquí en esta porción creo que hablan de ese texto, si no estoy mal, donde en Corintios, sí, allá en 2 de Corintios 12, 7 al 14, donde Pablo cuenta su historia, y él dice que 3 veces le ha pedido a Dios que lo levante, que lo restaure, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es muy interesante. Y Pablo dice: pues ahora, cuando soy débil, entonces es cuando me considero fuerte. ¿Por qué Pablo se consideraba fuerte en medio de la debilidad? Porque ahora, en medio de la debilidad, era Dios quien operaba. Y yo te quiero decir a ti y a todos los que estamos aquí: nadie quiere ser débil, nadie quiere mostrarse débil, pero quiero que sepas que con relación a Dios le agrada que tú ante Él te muestres débil, para Él entonces empoderarte, para Él hacer de ti una persona diferente. Dice Santiago 1, 2 y 4: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. Hermanos, es que eso no es fácil vivirlo, ¿no? Siéntanse felices, siéntanse contentos cuando tengan que enfrentar no una prueba, diversas pruebas. ¿Por qué razón? Porque la prueba, nos dice
el apóstol, Santiago, porque la prueba de su fe produce constancia. La prueba nos hace constante, no superficiales, no temporales, no hoy sí, no, nos hace constantes. Y qué bonito saber que la prueba nos hace constantes. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Yo sé que ninguno de nosotros nos gustaría vivir una experiencia de dolor, pero ¿quién tiene autoridad? ¿Quién más tiene autoridad para hablar de superar el dolor de la pérdida de su pareja que aquel hombre que ha perdido su pareja? ¿Quién tiene mayor autoridad para hablar de la pérdida de un hijo que aquel hombre que ha perdido un hijo y lo ha superado? ¿Quién tiene mayor autoridad para hablar de la pérdida económica, una pérdida financiera, que aquel que ha vivido esa crisis? Pensemos en el hermano Alcides. ¿Quién puede tener mayor autoridad para hablarle a una persona de lo que es superar una cirugía de trasplante de riñón, de corazón abierto, que el hermano? ¿Quién más puede tener autoridad para hablar de lo que se vive cuando se pierde la motricidad que el hermano Eliezer, de los que estamos aquí? Entonces, esas pruebas Dios las permite muchas veces nosotros, según Corintios nos dice, para que Él nos consuele a nosotros y luego nosotros ayudemos a consolar a otros. Eso está en el decir. Entonces dice luego en el segundo párrafo, vamos a mirar los desafíos. Si Dios ha ofrecido restaurarte, o ha prometido restaurarte en un área, busca una oportunidad esta semana para compartir tu historia con alguien que necesita ser animado. Ese es el desafío para esta semana. Si tú sientes que Dios aquí, a través de esta charla, te ha ofrecido una oportunidad de restaurarte en un área, no sé si Dios te está hablando de restaurar tu mente, si Dios está hablando de restaurar tu corazón, si Dios está hablando de restaurar tu sexualidad, si Dios está hablando de restaurar tu matrimonio, si Dios te está hablando de restaurar tu comunión con Él. Bueno, no sé en qué área Dios te está hablando de la restauración esta semana. Entonces busca una oportunidad para compartir tu historia con alguien que necesite ser animado. En la profundización, haz una lista de las áreas de tu vida que necesitan restauración. ¿Qué áreas de tu vida necesitan restauración? Y qué bueno que podamos hacer. El carácter, tal vez tú necesites ser restaurado en el carácter, eres una chispita, explotas con facilidad. Quizás necesitas ser restaurado en la capacidad de administrar tu hogar, tu familia, en la capacidad de liderar tu grupo de vida. No sé dónde necesitas restauración. Ojalá hagamos esa lista. Luego dice, por favor, sé consciente que muchos de nosotros tenemos problemas profundos y complejos. Esto significa que puedes buscar la guía de un amigo confiable, un pastor o consejero profesional. No tengas miedo de buscar más ayuda para encontrar la restauración completa. Pide a Dios que te ayude a encontrar la persona correcta para que te ayude. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, gracias a ustedes, mi hermano Alejo. Vamos a orar y después usted despide al final. Yo quiero terminar orando. Padre amado, te quiero dar gracias, Señor, porque hemos abordado la lección número 5 y 6. Y en la lección 6, Señor amado, nos muestras a Jesús como el completo restaurador. Señor, hoy yo puedo mirar hacia atrás de mi historia y puedo hacer una lista de cuántas cosas tú has restaurado en mi vida. Pero también puedo mirar hacia adentro y puedo mirar hacia adelante
Y puedo hacer otra lista, Señor, diciendo todavía me falta restauración en algunas áreas de mi vida. Y hoy te pido, Señor, que me ayudes, porque hay cosas en mi vida que aún todavía tú quieres seguir trabajando. Tú, Señor, como el experto artífice, Señor amado, como aquel experto que con el pincel, el cincel quiere ir quitando lo que aún no debe estar en mí, como aquel experto orfebre, Señor, que quiere quitar las escorias que aún hay en mí. Aquí te digo, Señor, estoy para que tú sigas trabajando sobre mí. Tú no has terminado tu obra conmigo, Señor. Tú no has terminado tu obrar en mí. Todavía hay cosas en mí que necesitan seguir siendo trabajadas. Y hoy me presento y te digo, Señor, tú lo puedes hacer. Hay cosas en mi mente que todavía necesitan ser restauradas. Hay cosas en mi corazón que todavía necesitan ser restauradas. Hay cosas en mis palabras, en mi conducta, en mi fe, en mis convicciones, en mi esperanza en relación a ti que necesitan ser restauradas. Y así también te pido en relación a cada hermano, a cada persona que esta noche ha estado conectado. Ayúdale, Señor, a ellos también para explorar qué cosas tú necesitas restaurar. Quizás hay cosas de nuestra historia, de vida personal, familiar, que necesitan ser restauradas. Quizás, Señor, hay maldiciones generacionales que necesitan ser trabajadas y tú continuar restaurando esa área de nuestra vida. Quizás el liderazgo, la comunión contigo, necesitan ser restaurados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. De mi parte, gracias, Alejo, por darme esta oportunidad. Gracias, mis amados hermanos, por estar allí atentos. Que Dios les multiplique bendiciones. Muchísimas Adelante, gracias. mi hermano Alejo. Muchísimas gracias, Pastor Bernardo, bendiciones, feliz noche. Gracias, descanse. pastor. Qué bendición. Mis hermanos, por favor, todavía no se vayan a salir, que les voy a compartir una información. Pues damos, grupo que está Sí, gracias, hermano Alejo, que va a no se decir vayan a algo. salir, no se vayan a 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 salir. Mis hermanos, Dios los bendiga. Bueno, les cuento. Primero, dar las gracias al pastor Bernardo. Gracias por haber compartido tan importantes lecciones que realmente pues nos muestran lo mucho que necesitamos del Señor para que realmente pues seamos guardados y también seamos restaurados en estas áreas que tocamos acá. Pero ya estamos a portas, estamos cerquitica de terminar Pablos. Entonces, ¿cómo lo vamos a terminar? La idea es que la semana entrante, óigase bien, la semana entrante, el día viernes 5 de junio, nos vamos a reunir de forma presencial en la iglesia. Ojalá todos se pudieran llegar allí. De todas maneras, por si hay personas que ya causa de fuerza mayor no pueden ir, vamos a abrir el link para que se puedan conectar y estar en conexión con nosotros. Pero ¿por qué es importante que estemos allí? Porque se van a entregar los certificados de haber visto este seminario y también pues vamos a terminar con la lección 7 y 8. La 7 es digamos como la más larga, ya la 8 es para un tema de conclusiones, si ustedes se dan cuenta ahí dentro de la cartilla. Entonces, ojalá, espero en el Señor que se puedan, que nos podamos encontrar en la iglesia. Vamos a estar en el mismo salón en el que iniciamos este seminario, que es el salón grande que está ahí a la entrada de la iglesia, y ahí vamos a terminar este curso de Pablos. Vamos a comer un alguito, vamos a compartir, vamos a estar bien chévere esa noche. Entonces recuerden, viernes 5 de junio, 7 de la noche, nos vamos a ver en la iglesia. Entonces, mis hermanos, ahora sí, Dios les bendiga. Alejo, soy yo que digo, paren. Alejo, una cosita. Tú estuviste ayer en Marte, en el mes, la alianza, para el mes de la alianza, que es junio, la celebración de los cumpleaños, ha establecido unos patrones de trabajo y una de ellas es que toda la semana haya actividades evangelísticas. Entonces, para cada jueves va a ser de orden evangelístico, pero cada jueves va a estar a cargo de un ministerio.
los 4 jueves. El primer jueves los varones. Entonces, ¿eso qué significa? Que quiero que así sea virtualmente, no sé cómo nos reunimos o alguna cosa para hacer un programa para el primer jueves hay que hacer unas invitaciones para, así sea virtual, para enviarla a los varones, porque la idea es que todos los ministerios vamos a estar trabajando en dirección a esa actividad evangelística, pero los varones vamos a ser los responsables del culto como tal. La siguiente semana de damas, la otra de jóvenes y la última de profesionales y hombres de negocio, emprendedores. De acuerdo. Entonces, ¿Para este primer jueves, pastor? El primer jueves somos nosotros. Listo. Nosotros estamos el primer jueves. Entonces necesitamos reunirnos para hacer unas tarjetas de invitación, y la idea es que toda la iglesia participe llevándose 1 o 2 tarjetas de invitación y traer personas el jueves 4 de junio. Eso les cuento, eso les digo para que estemos al tanto. Listo, mis Gracias, hermanos, ahora sí podemos entonces ya despedirnos. saben, de todas maneras, pues vamos a compartir esto, vamos a profundizar eso con el pastor para, digámoslo, el tema de las invitaciones y demás, pero entonces ustedes de antemano pues ya quedan invitados para que asistamos ese día jueves, también el jueves 4 de junio, ¿sí? Sin dejar de asistir para la finalización de Pablos el siguiente viernes. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, por el momento, no sería nada más. Dios les bendiga. No olviden completar las preguntas del material que tenemos en Pablos. Entonces, mis hermanos, ya yo creo que quedamos despedidos. Dios los bendiga. Buenas Pastor noches, Hernando, muchísimas bendiciones, gracias. feliz noche, muchas gracias. Amén, hermano. Mi hermano Harvey, mi hermano Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias, Dios lo bendiga.